Tanto, permítame saludar al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, porque finalmente en esta semana importante a nivel nacional, con todo y la discusión que en materia política pues ya tiene el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell con el exsecretario José Narro, que más allá de lo político hoy lo que se requieren son medidas alternas, pues en Zacatecas sigue creciendo. Y yo saludo al doctor López Longoria, doctor, porque finalmente no se detiene, aunque sean pocos, pero sigue creciendo el número de contagios y lamentablemente los decesos en Zacatecas. Mario Caballero, muy buen día, con el gusto de estar en tu espacio informativo. ¿Y cómo van las cosas, doctor, al corte de las 18 horas de ayer? Claro que sí. De momento estamos iniciando actividades con 712 pacientes estudiados negativos aquí en Zacatecas. Tenemos 43 muestras de paciente que están en proceso y se espera en el curso de la tarde desahogar el resultado. Son 6 de la Secretaría de Salud, 29 del IMSS régimen ordinario, 1 del IMSS Bienestar, hay 2 pruebas del ISSSTE y 5 del medio particular. De igual forma, como bien lo señalabas, llegamos ya a 125 casos confirmados positivos en Zacatecas. El día de ayer se informó de los resultados más recientes en torno a ello. 4 casos adicionales que se agregan a esta numeralia, 2 personas del sexo masculino y 2 femeninas. Las femeninas son de Pánfilo Natera, tienen edades de 12 y de 17 años. El contacto es muy cercano con un caso positivo. Con ellos son los 3 casos positivos que tiene el municipio. El manejo de ellas va a ser en aislamiento domiciliario en casa y la Secretaría de Salud le va a dar el seguimiento a través de la jurisdicción sanitaria de Ojo Caliente. Hay 2 personas del sexo masculino, como ya lo comentaba, uno desde Guadalupe, tiene 28 años. El contacto es directo con una persona positiva en la Ciudad de México. Él será manejado en aislamiento voluntario en casa y el manejo lo estará haciendo un hospital privado de aquí de la Ciudad de Guadalupe. El siguiente es un masculino de 46 años, residente de Zacatecas. El contagio fue de carácter comunitario, será manejado en su domicilio y la Secretaría de Salud le dará el seguimiento. Por otro lado, Mario, también es necesario informar al auditorio que ayer se informó en el curso de la mañana de la recuperación de 8 personas de enfermedad por coronavirus, de forma que en este momento tenemos 21 pacientes recuperados. Son 3 hombres y 5 mujeres, son residentes de los municipios de Villanueva y de Jerez. Las edades son muy amplias, desde los 28 años hasta los 71 años. Uno de ellos, el de Villanueva, es derechohabiente del IMSS y tuvo una estancia prolongada en el hospital, más de 37 días. Se vio muy grave la persona y afortunadamente logró superar la enfermedad, fue egresado por mejora y bueno, una vez que cumplió el periodo de cuarentena es dado de alta. Hay otra persona joven, tiene 29 años, del sexo masculino. Él también estuvo hospitalizado en la UNEM COVID, pero rápidamente presentó mejoría, se egresó y se recuperó en su domicilio. El resto de las personas, 7 en total, todas son de Jerez, tienen edades variadas, pero generalmente son adultos jóvenes y adultos jóvenes. Fueron diagnosticados en diferentes momentos durante el mes de abril. Cumplieron aislamiento voluntario en casa, se recuperaron y afortunadamente en este momento ya están libres de la enfermedad, de forma que tenemos 21 pacientes recuperados. Esta sería la numeralia al corte del día de hoy, 7 de mayo, aquí en Zacatecas, Mario. Indudablemente que vienen días claves importantes, doctor, pero bueno, estos buenos números de recuperación hablan de la disciplina y de la buena atención. ¿Cómo debe, doctor, y se lo pregunto al experto, cómo debe ser atendido y cómo debe someterse justamente un positivo a COVID-19, a coronavirus,
en la atención? ¿Qué medicamentos y qué tipo de aislamiento debe prevalecer? Claro. Mira, Mario, considerando que aproximadamente 8 de cada 10 su manejo va a ser ambulatorio y que puede ser manejado en casa, en aislamiento en casa, el tratamiento que se recomienda son naturalmente la vigilancia, la alimentación adecuada, líquidos abundantes, estar monitoreando signos de alarma, sobre todo si hay dificultad respiratoria, medicamentos sintomáticos para atenuar las molestias como paracetamol, fundamentalmente. Ya cuando la persona tiene algún signo de alarma o fiebre que rebasa los 38 a 39 grados, o bien que presenta dificultad respiratoria que médicamente le llamamos disnea, este paciente ya su evolución puede ser dentro de un ámbito hospitalario y estando dentro del hospital se catalogan en 3 escenarios: estabilizado, estable, grave y crítico. El leve, el estable, generalmente tiene apoyo con oxígeno, inicia medicamentos que tienen como propósito fundamental quitar las molestias y disminuir la replicación viral para ayudarle a salir más rápidamente del problema. Los pacientes que están catalogados como severos o graves, ellos tienen un manejo que puede ser oxígeno en cantidades más importantes, naturalmente control de las enfermedades concomitantes que conlleva, ya sea el control del azúcar, de la presión, estabilización del problema respiratorio y medicamentos dentro del escalamiento que buscan disminuir que el virus continúe replicándose dentro de la persona. Y el paciente que se considera crítico es aquel paciente cuyo estado general ya no permite seguir recibiendo el oxígeno que normalmente está en el ambiente y que con el que se le asiste a través de mascarilla o puntas nasales no es suficiente. En ellos generalmente se conectan a un ventilador mecánico, ellos están sedados, están relajados, tienen analgesia, más todo el arsenal terapéutico que estaba comentando anteriormente. La idea es obviamente frenar el proceso inflamatorio, disminuir los riesgos de procesos trombóticos y corregir obviamente las descompensaciones de que todas aquellas enfermedades con las que la persona haya ingresado a una terapia intensiva. Esta es la evolución más compleja. Este es el manejo de una unidad de cuidados intensivos. El personal que ahí está entrenado para hacer este tipo de seguimiento. Y bueno, en las personas que están en este momento en el estado crítico son generalmente las que se reportan graves o inestables en razón de la evolución misma de la enfermedad o del grado de descompensación de aquellas enfermedades que el paciente trae antes de la infección por coronavirus. De todos los pacientes que hoy, ¿cuántos están en estado crítico hospitalizados, intubados, doctor? En la UNEM COVID en este momento se tienen 3 pacientes internados. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen 2 pacientes y en el ISSSTE tienen 3 estables. ¿Y de todos ellos, estos 8, alguno grave, delicado? Los 3 que están en cuidados críticos en la UNEM COVID. Y que bueno, pues vienen días fundamentales, importantes. Estaremos llegando en qué momento para Zacatecas, doctor. Médicamente se lo pregunto, y también con la medida científica que están aplicando, estamos llegando al punto clave de los niveles de contagio en Zacatecas. Sí, Mario, mira, inicialmente se había estimado que pudiéramos cerrar como lo pretende hacer la Ciudad de México, el país, con los datos que nos ofrece el doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, cada estado de la República tiene ciertas características que a la postre hace que en ocasiones no se pueda cumplir este propósito general
Y para el caso de Zacatecas se tiene previsto que pudiera desfasarse 2 semanas adicionales, es decir, del 15 al 20 de mayo, aquí en Zacatecas, por algunas circunstancias que se han observado en donde destaca la presencia de población en calles, haciendo actividades que no son necesariamente esenciales y que dado que traemos transmisión de carácter comunitario, la exposición de estas personas al virus incrementa, y por el hecho también de que en este momento está corriendo el periodo de incubación, que al momento se estima entre 5 y 7 días, y en razón de ello esperamos un número incrementado de casos positivos. Si bien en este momento nos hemos mantenido una meseta, pues los primeros días del mes de mayo tuvimos hasta 11 casos por día diagnosticados como positivos. En este contexto, se espera que después de haber visto lo que ocurrió el 30 de abril, a la semana tengamos un repunte en el número de casos positivos. Nosotros esperamos estar equivocados y que no se dé este fenómeno, pero pues el comportamiento mismo de la enfermedad y lo que se ha estado observando, esperamos un número significativo de casos en estos días. Por eso, Mario, las medidas para atenuar la posibilidad de que esto se siga replicando ahora con el día 10 de mayo que cae el domingo próximo. Indudablemente ahora, doctor, ¿hay suficiencia en el número de pruebas? ¿Es lo adecuado? Y le pregunto también si ya Zacatecas tiene PCR para estar haciendo estas famosas pruebas rápidas. Mira, Mario, nosotros tenemos una reserva estratégica de 1.500 pruebas y estamos hablo de la Secretaría de Salud, y estamos en espera de pruebas adicionales que nos va a hacer llegar el INDRE. Todas las que tenemos son PCR. Y además en días previos, el lunes, si mal no recuerdo, la universidad anunció a través del Laboratorio de Medicina Molecular un stock de 800 pruebas que ellos tienen y que también están ofreciendo al público. Personalmente yo hablé con la titular del área y me decía que esta semana arrancaban, estaban definiendo detalles de logística, ya arrancaron, ya están haciendo estudios, ya están entregando resultados, lo están haciendo en 24 horas. Ellos lograron convenir con un hospital privado aquí la realización de las pruebas, porque este hospital los estaba enviando fuera, a la ciudad de Querétaro, y pues espera que el instituto se anime para poder procesar de una manera más oportuna, más eficiente los resultados. No dejemos que a donde los mandan sea un lugar inadecuado, pero naturalmente al ser un sitio de concentración, pues las muestras de Zacatecas son formadas en una gran lista de la región norte y se van procesando conforme se van desahogando. Por eso tenemos un cierto desfase en los reportes que el IMSS nos hace llegar. Creo que tenemos lo necesario para hacerlo, Mario, y de alguna manera, en cuanto a eso, comentar a la ciudadanía que esté tranquilo, se tiene lo necesario, se tienen los insumos para trabajar y para que el diagnóstico sea certero y poder establecer un diagnóstico de confianza en el sentido de es positivo o es negativo a la enfermedad. Y bueno, al hablar finalmente, doctor, ante esta posibilidad de que se alargue al menos 2 semanas, del 15 al 20, estamos hablando de que pues no se levantará este confinamiento tal y como estaba previsto en algunos municipios para el día 17. Sí, Mario, esto está muy vinculado. De hecho, de los 16 municipios que inicialmente se visualizó podían arrancar operaciones en materia educativa a partir del 17. Bueno, pues ya en la evolución natural de esta enfermedad hemos visto que hay casos nuevos y que estos se han presentado en municipios que no estaban figurando en la lista, en el listado inicial. Hablamos de Miguel Auza, hablamos de Río Grande, hablamos de Pánfilo Natera, hablábamos de Trancoso, hablamos de Tepechitán.
Tepetitlán, ahora de Nochistlán, hablamos de Enrique Estrada. Entonces, este es un fenómeno dinámico, Mario, continuamente se está moviendo. Yo creo que esto va a ser objeto de una evaluación prácticamente cotidiana, diaria, para ver qué tan factible sería arrancar o no en la fecha que se tiene prevista. Pues doctor, como siempre, agradeciendo toda esta información que nos permite generar una mayor percepción de la realidad, de lo que está ocurriendo, pero finalmente el llamado es hay que seguir en casa. Hoy se anunciará, hoy no circula como una medida más que durará mientras dure justamente la contingencia y el confinamiento, y esto le abona como una medida que a la par del cierre de los cementerios, los panteones en todo el estado, se abonará justamente a toda esta circunstancia. Como siempre, doctor, agradecemos esta información y, por supuesto, reconociendo su trabajo y esta capacidad para poder informarle a la sociedad. Mario Caballero, muy buen día, estamos a la orden. Al contrario, como siempre, muchas gracias al doctor Jesús Gerardo López Longoria.